Hoy con el licenciado José Oviedo, kinesiólogo, vamos a conversar sobre la prevención en las lesiones. Hola José, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Bueno, vamos a conversar sobre lesiones. Uno por ahí piensa que únicamente hay que prevenir lesiones en el deporte, pero es más en la vida en general, ¿verdad? Sí, en realidad cuando hablamos de prevenir lesiones, hablamos de tanto de deportistas de élite, por así decirlo, como deportistas recreacionales y público en general. Nosotros lo que buscamos básicamente con la prevención es detectar factores de riesgo predisponentes en cualquier tipo de población, digamos, pero fundamentalmente apuntamos al campo de los deportistas, ¿no? Bien, entonces nosotros recurrimos al kinesiólogo recién cuando nos lesionamos o lo ideal es venir antes y saber cómo evitarlo. Bueno, esa es una muy buena pregunta, que en realidad es una pregunta que nosotros nos venimos haciendo hace un montón de tiempo y que hasta el día de hoy es como que nos cuesta por ahí encontrar el tema de la conciencia, ¿no? Como decía recién, en deportistas fundamentalmente, pero también en público en general. Cuando hablamos de kinefilaxia, como te decía recién, lo que buscamos nosotros es que el paciente, antes de sufrir una lesión, pueda tener algunos elementos como para poder tener parámetros de cómo cuidarse, digamos. El problema que tenemos, y aún sin solución, es que el paciente no toma conciencia de este tipo de cuestiones que se pueden valorar al momento de cuidarse, ¿no? De cuidar el propio cuerpo y sobre todo cuando uno hace actividad y lo somete a distintas exigencias. ¿Y cuáles serían por ahí los consejos en general para darnos a la hora de prevenir lesiones? Nosotros, es algo que yo hablo mucho con los pacientes, nosotros somos readaptadores de carga, digamos, dosificación o dosificadores de carga. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros para tener elementos objetivos al momento de rehabilitar necesitamos evaluar. Si no tenemos una evaluación, digamos, lo que no se mide no se puede corregir porque no tenemos parámetros en base a lo que vamos a trabajar. Entonces, como primera medida, me parece que es importante la evaluación con métodos objetivos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo que evaluar un deportista, y esto hago una aclaración también que me parece importante, siempre es fundamental, sobre todo en deportistas jóvenes, detectar esos factores de riesgo en edades tempranas. Eso nos va a hacer, digamos, trabajar o monitorear, digamos, ese deportista a lo largo de su crecimiento, sobre todo, para poder evitar que ese deportista se lesione. Hago esta salvedad sobre todo porque me parece importante trabajar en este deportista joven, digamos, o como decimos recién, en cualquier deportista recreacional o lo que sea. Y con respecto a lo que estábamos hablando de estas medidas de evaluación objetivas, que existen distintos parámetros, digamos, para medir, tantos como dinamómetros. Nosotros utilizamos mucho algo de tecnología como para medir y tener algunos parámetros, digamos, más objetivos. Esto es un dinamómetro, es una celda de carga y lo que hace es evaluar fuerza isométrica. Entonces nosotros tenemos una valoración en un paciente, en un deportista. Acá vamos a ver cómo carga en este caso, a modo de muestra. Lo que hace es tener una valoración en fuerza Newton y lo que hacemos es, por ejemplo, valorar una pierna dominante o la pierna lesionada, en este caso, con la contralateral. Entonces eso nos da objetividad al momento de evaluar. Después lo que se tiene que trabajar mucho es la flexibilidad. Nosotros tenemos que tener ese parámetro también como medida objetiva, digamos, saber si el paciente es flexible o no, evaluar la fuerza, evaluar los factores psicológicos del paciente también, que eso sí me parece muy importante. En síntesis, al momento de la evaluación se consideran factores internos y factores externos. Esos factores internos pueden ser modificables, algunos que no se pueden modificar, como es el caso de si el paciente utiliza un calzado inadecuado o si está haciendo su práctica deportiva en un campo que no está en condiciones. Bueno, eso es como que sería un factor modificable, digamos, y un factor no modificable sería el sexo, la edad, qué sé yo, la posición en la que juega en la cancha, eso no lo podemos modificar. Pero sí hay muchos factores que son importantes al momento de considerar en la hora de prevenir, digamos. Entonces, de estos factores que hablamos, uno principal debe ser la edad. Por supuesto, no es lo mismo para una persona joven cómo se debe cuidar para no lesionarse que una persona adulta que a lo mejor ya no como deportista de élite, pero a lo mejor se esfuerza más de lo necesario y sin darse cuenta se provoca una lesión.
Sí, entre ellos, por supuesto, la edad. A ver, el ser humano debe ser considerado como un todo. En realidad no todos evolucionan igual, esto está clarísimo. Y nosotros lo que sí debemos tener en cuenta, obviamente, además de esos factores como la edad, decía, los factores psicológicos, nosotros trabajamos mucho en esa parte con el paciente. No nos olvidemos que el paciente puede venir con algunas cuestiones emocionales que también hacen, digamos, a la evolución. El paciente debe colaborar con la recuperación. Nosotros somos administradores de su recuperación, somos dosificadores de carga, como decía recién, readaptadores, pero necesitamos de esa herramienta que es fundamental, que es justamente el aporte del propio paciente. Y por último, respecto al tratamiento, por supuesto va a depender de la lesión, pero la mayoría de las lesiones pueden tratarse, tienen una solución, se llega a mermar quizás un poco la lesión. Todas las lesiones se recuperan, todas las lesiones tienen cura, digamos. Como te decía recién, es cómo le informamos al paciente desde el momento uno, cómo se va a recuperar, cómo predisponemos al paciente y además qué herramientas objetivas, que recién mencionábamos algunas, tenemos para que el paciente pueda ir viendo su evolución. Por eso te repito, lo que no se mide no se cura porque no tenemos objetividad en la evaluación del paciente. Si el paciente no colabora, difícilmente lo podamos ayudar. Y a partir de ahí tenemos un montón de herramientas y valoraciones que son importantes. Pero es fundamental la colaboración del paciente. Todas las lesiones se curan en tiempo, algunas un poco más rápidas, otras un poquito más lentas, pero depende mucho de la consideración, digamos, y la colaboración del paciente. Por último, José, el consejo, consultar con un profesional, no dejarse estar, ¿no? Frente a una lesión, frente a un dolor, una incomodidad, consultar. El primer consejo es un poco lo que vos mencionabas recién acerca de el paciente que no llega en tiempo y forma, digamos, a la consulta y viene ya con una lesión instalada. Todas las lesiones se curan. Tenemos que hacer un poquito de docencia con este tema de que el paciente, sobre todo el deportista, apunto al deportista porque muchas veces nos pasa, y sobre todo en el deporte regional, que por ahí no hay evaluaciones objetivas, entonces no tenemos parámetros para saber si y además son parámetros importantes para detectar esos factores de riesgo de posible lesión. Entonces a partir de ahí, esta objetividad hace que nosotros tengamos tiempo de poder trabajarla para evitar que eso suceda. Entonces esta es la parte que para mí deberíamos trabajar como principal consejo, es evaluarnos, buscar un profesional, un kinesiólogo profesional, cualquiera sea. Hay un montón de colegas que trabajan bastante bien. Y nada, es tratar de detectar esos factores y les puedo asegurar que les va a mejorar muchísimo la calidad del deportista y que va a rendir mucho mejor. Acá en el centro kinesiológico entonces pueden venir, consultar, van a encontrar la solución y tratar todo tipo de lesiones. Nosotros tratamos fundamentalmente lesiones deportivas, pero también trabajamos en todo tipo de paciente, todas las edades. Trabajamos sobre todo fundamentalmente en la parte preventiva, como hablaba recién, haciendo un poquitito de escuela, digamos, de docencia, para que nuestros pacientitos cuando se van sepan objetivamente qué es lo que les puede colaborar, qué es lo que les puede hacer bien y qué es lo que no deben hacer. Entonces esa es la idea. Todos los que trabajamos en salud, todos los actores, por así decirlo, los médicos, kinesiólogos, los mismos preparadores físicos que hacen un trabajo fabuloso, tiene que ser un trabajo interdisciplinario, pero fundamentalmente cómo se le informa al paciente, teniendo en cuenta esta predisposición del paciente emocional, psicológica. Si nosotros al paciente de arranque le decimos que está todo mal, que no se va a curar, que tiene una artrosis en la rodilla y que no va a hacer más deporte, y ya tenemos un paciente que nos cae de la consulta, digamos, medio bajoneado. Entonces la idea es cómo le informamos al paciente y cómo motivamos a ese paciente, que me parece una herramienta fundamental, que hay que trabajarla demasiado, no tan solo el paciente en sí, sino nosotros, los que estamos comprometidos con la salud. Eso me parece fundamental, tenerlo en cuenta a la hora de trabajar, sobre todo en la parte preventiva. Muchísimas gracias, José. Gracias, Eugenia, gracias, Alex Q, y bueno, muchísimas gracias, los esperamos.